La historia de la península ibérica en la Edad Media es una compleja y fascinante narrativa de encuentros y desencuentros en la que reinos cristianos, estados musulmanes y una intrincada red de alianzas y conflictos territoriales moldearon el destino de esta región. Durante siglos, esta península fue escenario de una convivencia única en Europa, donde las culturas cristiana, musulmana y, en algunos periodos, la judía coexistieron. Se influenciaron mutuamente y compitieron en un constante vaivén de poder. El mosaico de territorios que emergieron y se transformaron en este tiempo tiene como protagonistas a 4 entidades que, cada una desde su particularidad, definieron la evolución histórica y cultural de la península. La Corona de Castilla, la Corona de Aragón, el Reino de Navarra y el Imperio de los Almohades. Cada una de estas entidades tenía su propia estructura política, cultural y militar, lo que les confería identidades y objetivos distintos en sus acciones. La Corona de Castilla se consolidó como un reino cristiano expansivo, que buscaba extender sus fronteras hacia el sur mediante la Reconquista, promoviendo un proceso de colonización y cristianización de los territorios que iba incorporando. Por su parte, la Corona de Aragón se caracterizó por su expansión hacia el Mediterráneo, estableciendo una red comercial y marítima que la vinculó a Europa y al norte de África. El Reino de Navarra, aunque pequeño en extensión, jugó un papel estratégico debido a su ubicación en los Pirineos, actuando como un importante intermediario entre los reinos cristianos del sur de Francia y la península ibérica. Finalmente, los almohades, una dinastía de origen bereber, representaban el poder islámico que controlaba gran parte de Al-Ándalus, un estado avanzado en términos de cultura, ciencia y urbanismo, cuyo legado perdura en la arquitectura y las ciencias de la región. Antes de comenzar, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita y quédate hasta el final del video para descubrir más sobre la historia de España. La Corona de Castilla. La Corona de Castilla se consolidó como una de las potencias cristianas más importantes en la península ibérica durante la Edad Media. Este reino nació de la unión entre Castilla y León, 2 entidades históricas con sus propias tradiciones y estructuras de poder, que finalmente quedaron bajo una misma corona en el siglo XIII. La unificación fue realizada bajo el liderazgo de Fernando III, también conocido como el Santo, un monarca que simbolizó la unidad de estos territorios y que impulsó la expansión de Castilla hacia el sur. Fernando III, con la ayuda de sus sucesores, emprendió una ambiciosa campaña de reconquista en la que buscaba expandir los dominios de la corona en territorios controlados por los musulmanes en Al-Ándalus, abriendo nuevas tierras para la colonización cristiana y fortaleciendo el prestigio del reino. Este proceso de reconquista fue acompañado de una política de repoblación, mediante la cual se incentivaba a los pobladores cristianos a asentarse en los territorios recién conquistados. Gracias a esta expansión, la Corona de Castilla se convirtió en una de las mayores entidades territoriales de la península y adquirió vastos recursos agrícolas que facilitaron su desarrollo económico. A nivel cultural, Castilla también fomentó el uso del castellano, lo que contribuyó a establecer las bases del idioma español moderno. Este idioma se convirtió en una herramienta de cohesión en los territorios del reino y se vio reflejado en una rica producción literaria, con obras fundamentales como el poema de Mío Cid. La estructura administrativa y judicial en Castilla fue igualmente avanzada, y el reino adoptó un modelo centralizado que permitía a la monarquía ejercer un control relativamente directo sobre sus territorios. Un rasgo distintivo que perduraría en la futura monarquía hispánica. La Corona de Aragón. La Corona de Aragón, ubicada en el noreste de la península ibérica, tuvo una historia marcada por la expansión marítima y la consolidación de un sistema político descentralizado. Su origen se encuentra en la unión matrimonial entre Petronila de Aragón, heredera del Reino de Aragón, y Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, a mediados del siglo XII. Esta unión dinástica permitió la creación de una entidad política que combinaba el poder terrestre del Reino de Aragón con la potencia económica y comercial de los condados catalanes. La Corona de Aragón, así constituida, pronto se expandió hacia el Mediterráneo, convirtiéndose en una potencia marítima que ejercía influencia en territorios como Sicilia, Cerdeña y Nápoles. A través de esta expansión, Aragón no solo obtuvo recursos y prestigio, sino que también favoreció el intercambio cultural y comercial en la región mediterránea, desarrollando una sólida red de comercio. Si has llegado hasta aquí es porque te gusta el video. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Me encantaría que comentaras qué te ha parecido este video hasta ahora. Continúa para saber más.
A diferencia de Castilla, la Corona de Aragón tenía una estructura política descentralizada y pactista. Esto significaba que el monarca aragonés debía respetar las leyes y costumbres de cada uno de los territorios que componían la corona, que incluían a Aragón, Cataluña y Valencia. Cada uno de estos territorios tenía sus propias cortes o asambleas representativas que participaban activamente en la toma de decisiones y velaban por los intereses de sus respectivas regiones. Esta autonomía permitió el florecimiento de una cultura e identidad propias en cada territorio y a nivel económico, fomentó un entorno favorable para el comercio y las actividades financieras. Las ciudades de la corona, especialmente en Cataluña, se convirtieron en importantes centros de comercio y banca, lo que generó una prosperidad considerable en la región y consolidó su influencia en el Mediterráneo. El Reino de Navarra. El Reino de Navarra, aunque pequeño en extensión y limitado en recursos, tuvo un papel destacado en la historia de la península ibérica medieval. Situado en la cordillera de los Pirineos, Navarra ocupaba una posición estratégica entre los reinos cristianos del norte de la península y los territorios musulmanes al sur. Además, estaba a mitad de camino entre los territorios de la península ibérica y Francia, lo que le permitía actuar como intermediario en las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambas regiones. Esta posición estratégica convirtió a Navarra en un reino codiciado tanto por Castilla como por Aragón, y el reino se enfrentó a numerosas amenazas externas a lo largo de su historia. No obstante, a pesar de las presiones de sus vecinos, Navarra logró mantener su independencia durante gran parte de la Edad Media, desarrollando una identidad propia y un sistema de gobierno característico. Navarra se distinguía por su sistema jurídico propio, que incluía un fuero o conjunto de leyes que regulaba la vida de sus habitantes y que limitaba el poder del monarca. Este sistema permitía una administración relativamente autónoma y garantizaba derechos a la población navarra que no eran comunes en otros reinos de la península. Además, Navarra estableció relaciones diplomáticas con otros reinos europeos, lo que le permitió integrarse en las redes comerciales de la época y mantener su independencia. Sin embargo, en el siglo XVI, Navarra fue finalmente anexionada por Castilla, aunque se le permitió conservar sus fueros y su autonomía legal, lo que ayudó a preservar su identidad única dentro del Reino de España. Esta peculiaridad navarra, que combinaba la influencia cultural de la península ibérica y del sur de Francia, marcó profundamente su historia y dejó una huella duradera en la identidad de sus habitantes. Los almohades. Los almohades fueron una dinastía bereber que emergió en el norte de África en el siglo XII y se expandió hacia Al-Ándalus, donde se convirtieron en los gobernantes de los territorios musulmanes de la península ibérica. Surgieron como un movimiento reformista dentro del Islam, promoviendo una interpretación rigurosa y ortodoxa de la religión, en contraste con la administración más tolerante de sus predecesores, los almorávides. Los almohades llevaron a cabo un proceso de centralización del poder en Al-Ándalus y promovieron una serie de reformas sociales y políticas que pretendían establecer un Estado islámico más homogéneo. Bajo su mandato, las ciudades andalusíes como Sevilla y Córdoba alcanzaron un alto nivel de desarrollo cultural y artístico, destacándose en disciplinas como la arquitectura, la poesía y la filosofía. Durante el periodo de los almohades, la península ibérica vivió uno de sus episodios más intensos de confrontación entre el mundo cristiano y el mundo islámico. En 1195, el ejército almohade derrotó a las fuerzas cristianas en la batalla de Alarcos, lo que consolidó su control sobre gran parte de Al-Ándalus y pospuso la reconquista cristiana. Sin embargo, esta supremacía no duraría mucho tiempo. En 1212, los reinos cristianos de Castilla, Aragón y Navarra, aliados en una coalición, se enfrentaron a los almohades en la decisiva batalla de las Navas de Tolosa, que resultó en una derrota para el ejército musulmán y marcó el inicio del declive de su influencia en la península. Tras esta derrota, el dominio almohade se fragmentó y las taifas, pequeños reinos independientes musulmanes, reaparecieron en Al-Ándalus, facilitando el avance de los reinos cristianos en la península. La historia de la península ibérica en la Edad Media es, en gran medida, la historia de la interacción entre la corona de Castilla, la corona de Aragón, el reino de Navarra y los almohades. Cada uno de estos territorios y dinastías aportó algo único a la configuración de la península, contribuyendo a un legado cultural, lingüístico y político que aún perdura. A través de la interacción, ya fuera en forma de alianzas, conflictos o acuerdos comerciales, estos territorios formaron una compleja red de influencias que definieron las características de la península ibérica.
Este periodo, caracterizado por la diversidad y el conflicto constante, dejó una huella imborrable en la historia de España, cuyos efectos se pueden ver tanto en su patrimonio como en su diversidad cultural actual.